¿Alguna vez has sentido que, incluso cuando todo parece estar bien, hay una voz dentro de ti que insiste en encontrar un problema? Observa eso por un momento. La mente no descansa. Busca siempre algo que arreglar, algo que temer, algo que alcanzar. Pero, ¿por qué lo hace? ¿Por qué parece que tu mente trabaja en tu contra, incluso cuando tú solo deseas paz? La mente no quiere tu felicidad. La mente quiere controlarte. Y ese control lo ejerce de una manera sutil, casi invisible. Crea pensamientos, preocupaciones, historias interminables. Y tú, sin darte cuenta, comienzas a creer que eres esas historias. Ahí empieza el sufrimiento. Cuando la mente domina, la vida se vuelve una persecución constante. Te convence de que algo falta. Te dice que serás feliz cuando logres esto o aquello. Pero cuando lo consigues, el vacío regresa. ¿Lo has notado? Esa es la trampa del control mental. El ego no busca la paz, busca permanencia. Y la consigue manteniéndote identificado con el pensamiento. Mira dentro de ti, ahora mismo. No busques entender con la cabeza. Solo siente el espacio que hay entre tus pensamientos. Ahí, en ese silencio, hay algo que no necesita controlar nada. Eso eres tú. No tu historia, no tus miedos, no tu pasado. Eres la conciencia que observa todo eso. Cuando ves la mente sin dejarte arrastrar por ella, algo se transforma. Pierde poder. No porque luches contra ella, sino porque la luz de tu atención la atraviesa. El control se desvanece. Lo que queda es libertad. Una libertad silenciosa, profunda, que no depende de nada externo. Pero la mente teme ese espacio. Porque en ese silencio, ella no puede existir. Por eso se resiste. Por eso inventa nuevos pensamientos, nuevas preocupaciones, nuevos motivos para mantenerte en movimiento. Te dice, si te detienes, perderás el control. Pero observa, ¿quién controla a quién realmente? En realidad, nunca has tenido el control. La vida fluye sin pedirte permiso. El corazón late, la respiración sucede, el sol se levanta. Nada de eso depende de tu mente. Y sin embargo, todo sigue su curso perfecto. Entonces, ¿por qué seguir creyendo que necesitas controlar la vida para estar bien? Permite que esta pregunta repose en ti. ¿Quién eres cuando no hay nada que controlar? ¿Quién eres cuando la mente se queda sin palabras? Siente la respuesta, no la pienses. Siente el alivio de no tener que ser nadie más. Solo presencia. Solo vida sucediendo. La mente se disfraza de ti. Toma prestada tu voz, tus recuerdos, tus emociones. Y dice, esto soy yo. Pero tú no eres eso. Eres lo que observa incluso a esa voz. Eres el espacio donde esa voz aparece. La mente quiere controlarte porque teme desaparecer. Y solo puede existir si tú sigues identificándote con ella. Por eso necesita que creas en sus historias. Que te pierdas en sus pensamientos. Que te enredes en su ruido. Mira cómo actúa. Cuando te dice que no eres suficiente. No lo hace por maldad. Lo hace porque necesita que sigas buscando algo más. Para que nunca descubras la quietud que la hace innecesaria. La mente vive del conflicto. Y cada vez que luchas contigo mismo, ella se fortalece. Cuando crees que estás pensando demasiado. En realidad, estás siendo pensado por la mente. Ella toma el control. Crea un flujo interminable de pensamientos. Y tú crees que eres el autor. Pero observa. ¿Acaso tú decides el próximo pensamiento que aparece? ¿Acaso lo eliges conscientemente? El pensamiento simplemente surge. Y sin embargo, tú crees que lo posees. Ese es el mayor acto de control. La ilusión de que tú controlas a la mente. Cuando en realidad, es ella quien te controla a ti. Solo cuando te detienes. Cuando observas sin juicio. Cuando dejas de alimentar al pensamiento. Entonces, la mente pierde poder. Y tú comienzas a ver. Ves que la felicidad no se encuentra en controlar, sino en soltar. Pero soltar no es renunciar. Soltar es ver con claridad. Es reconocer que la vida se mueve sin tu permiso.
y que lo que eres no necesita aferrarse a nada. Tu verdadera naturaleza no se siente amenazada por el cambio, porque es más profunda que cualquier forma. Imagina por un momento que la vida es como un río. Fluye constantemente. La mente intenta detenerlo, tratar de controlarlo, decidir hacia dónde debe ir el agua. Pero el río sigue su curso, y cuanto más intenta detenerlo, más sufre. Así vivimos la mayoría de los seres humanos, luchando contra el fluir natural de la existencia, creyendo que, si controlamos lo suficiente, por fin seremos felices. Pero el control no trae paz. Solo tensión, ansiedad y más necesidad de control. La felicidad no surge de dominar la mente, sino de comprenderla, de verla tal como es. Una herramienta, no un enemigo. Una corriente de pensamientos que puedes usar, sin dejar que te arrastre. Cuando estás presente, cuando simplemente observas, la mente se calma por sí sola. No porque tú la controles, sino porque la luz de tu conciencia la atraviesa. No puede sostener su ruido ante la presencia. Entonces algo nuevo surge. Una inteligencia más profunda. No la mente que analiza, sino la conciencia que comprende. Esa inteligencia no viene del pensamiento. Viene del silencio. El silencio no es ausencia. Es plenitud sin forma. Es la base de todo lo que existe. Cuando habitas ese silencio, la mente deja de ser tu amo y se convierte en tu siervo. A partir de ese momento, puedes pensar cuando es necesario y detenerte cuando no lo es. Tu vida deja de ser una reacción y se convierte en una expresión. Pero observa cómo la mente intentará recuperarse. Te susurrará: sí, entiendo, ahora ya lo controlo. Y en ese instante, vuelve a tenerte. Porque la mente puede usar incluso la idea del despertar para seguir sintiéndose al mando. Por eso, cada comprensión debe ir acompañada de humildad, de la conciencia de que tú no haces nada. Todo ocurre. Incluso la iluminación ocurre. Y cuando comprendes eso, el control se disuelve por completo. A veces la mente se vuelve ruidosa. Otras veces se calma. Ambos estados son parte del mismo juego. Lo importante no es el ruido, sino el que escucha el ruido. Cuando recuerdas eso, no importa qué tan turbulenta sea la superficie del agua, porque tú sabes que en el fondo, todo está en paz. Cierra los ojos por un momento. Siente la respiración que ocurre sin esfuerzo. No trates de cambiarla. Solo obsérvala. ¿Puedes notar cómo la vida sucede por sí misma? Ese es el recordatorio constante de que no hay nada que controlar. Y aún así, la mente vuelve. ¿Qué pasará mañana?, pregunta. ¿Y si pierdo esto? ¿Y si no logro aquello? Observa esa voz. No la calles. Solo mírala con amorosa distancia. No eres esa voz. Eres el que escucha. Y cuando realmente lo ves, cuando lo sientes profundamente, una sonrisa suave aparece. No porque todo sea perfecto, sino porque comprendes que siempre lo fue. La mente te dice que sin ella no podrías vivir. Y en cierto sentido, tiene razón. Es una herramienta maravillosa, creada para resolver problemas prácticos, para organizar, para recordar, para planificar. Pero el problema comienza cuando la herramienta se vuelve el amo, cuando el pensamiento ocupa todo el espacio interior, y ya no puedes sentir el silencio detrás de él. Entonces te vuelves prisionero de tu propia creación. Y lo más sutil de todo es que no te das cuenta. Crees que tú eres quien piensa, cuando en realidad es el pensamiento quien te piensa a ti. Es como un sueño del que aún no has despertado. La mente no quiere que despiertes, porque su existencia depende de tu inconsciencia. Cuando estás plenamente presente, ella se disuelve, y eso es lo que más teme: el fin de su dominio. Por eso, cada vez que intentas detenerte, ella crea urgencia. Te recuerda pendientes, problemas, culpas, cualquier cosa que te saque de la hora.
porque en el ahora, ella no tiene poder. Observa cómo lo hace. Tal vez está sentado, respirando, tranquilo. Y de pronto surge una idea. Debería estar haciendo algo útil. Esa voz parece tuya. Pero si la miras con atención, verás que es solo un patrón repetido millones de veces. Una programación que la mente usa para mantenerte en movimiento, para que nunca descubras la quietud que la desactiva. El control que la mente ejerce no es físico, sino energético. Te mantiene en una frecuencia de preocupación, de falta, de urgencia. Y cuando estás ahí, te resulta imposible percibir la paz que ya está en ti. Te has acostumbrado tanto al ruido, que el silencio te incomoda. Cuando no hay pensamientos, la mente dice: esto es aburrido, esto no sirve, esto no tiene sentido. Y así te arrastra otra vez a su juego. Pero poco a poco, cuando comienzas a observar sin juzgar, cuando eliges permanecer en ese espacio interior, empiezas a notar algo diferente. El silencio ya no asusta. Empieza a sentirse como un hogar. Y entonces ocurre algo hermoso. La mente se vuelve más liviana. Sus pensamientos siguen apareciendo, pero pierden densidad. Dejan de tener tanto poder sobre ti. Ya no reaccionas a todos ellos, porque ahora hay espacio entre tú y el pensamiento. Ese espacio es libertad. Ahí, el control se rompe. La mente ya no decide por ti. Tú eliges cuándo usarla y cuándo descansar de ella. Esto no es algo que logres en un día. No hay que convertirlo en meta, porque la mente podría usar incluso eso para seguir sintiéndose importante. No se trata de llegar a la paz, sino de reconocer que la paz nunca se fue. Estaba oculta detrás del ruido, esperando ser vista. El ego no quiere perder ese ruido, porque en el silencio se revela su falsedad. Él existe solo en contraste, en conflicto, en comparación. Por eso siempre te empuja a buscar más conocimiento, más reconocimiento, más control. Pero nada externo puede darte lo que ya eres. Todo lo que buscas con la mente ya está presente en la conciencia que la observa. Tú eres esa conciencia. Eres el espacio donde la mente ocurre. Cuando comprendes esto no desde la idea, sino desde la experiencia, algo cambia para siempre. Ya no necesitas controlar nada, porque ves que la vida misma se encarga de todo. Y sin embargo, seguirás haciendo cosas, tomando decisiones, trabajando, amando, caminando. Pero ya no lo harás desde la compulsión del ego, sino desde la fluidez del ser. Tus acciones tendrán claridad, sin la interferencia del miedo o la necesidad. Mucha gente pregunta: ¿cómo puedo dejar de pensar? Y la respuesta es simple: no puedes. No puedes dejar de pensar con la mente, porque sería la mente intentando callarse a sí misma. Lo único que puedes hacer es observar. Y cuando observas sin juicio, los pensamientos se aquietan por sí solos. El pensamiento pierde poder cuando ya no lo tomas como verdad. Y eso ocurre naturalmente, cuando hay presencia. Presencia no es hacer nada especial. Es simplemente estar aquí, sin escapar hacia el pasado ni proyectarte al futuro. Es sentir la vida tal como es. Es mirar el árbol y realmente verlo, sin nombrarlo, sin compararlo, solo percibiendo su quietud. En ese instante, la mente se detiene, no porque tú la controles, sino porque se rinde ante algo más grande. La conciencia, eso que tú eres, no puede ser controlado por la mente, porque es anterior a ella. Es el espacio donde la mente ocurre, y ese espacio es lo que verdaderamente eres. Siente eso ahora. Siente el espacio que hay detrás de las palabras. No trates de entenderlo. Solo siente. Ahí, en ese silencio, descansa la libertad que buscabas. La mente ha aprendido a usar el sufrimiento como un instrumento de control.
Cuando sientes dolor, miedo o ansiedad, ella se fortalece. Porque mientras más identificado estás con lo que sientes, más dependes de ella para interpretarlo, explicarlo, justificarlo. El dolor se convierte entonces en combustible para el pensamiento. Cada emoción no procesada se convierte en historia. Y cada historia, en una prisión. La mente dice, esto me pasó a mí. Esto no debería haber sucedido. Esto es injusto. Y así crea un sentido falso de identidad basado en el dolor. Te hace creer que sin esa herida no sabrías quién eres. Pero observa con atención. ¿Qué ocurre cuando simplemente sientes la emoción sin la historia? Cuando no la nombras. Cuando no intentas escapar ni entenderla. Solo sientes. Lo que encuentras no es sufrimiento, sino energía viva moviéndose en tu interior. Energía que, cuando no se resiste, se transforma. El sufrimiento no viene de la emoción, sino del pensamiento que la acompaña. Del esto no debería ser así. Ahí está el control. La mente quiere decidir qué debería o no ocurrir. Pero la vida no obedece esas reglas. Y cuando ves eso con claridad, el control comienza a perder sentido. No porque renuncies a él con esfuerzo, sino porque ves su inutilidad. El dolor puede seguir apareciendo, pero ya no te posee. Ya no lo personalizas. Ya no te define. La mente teme profundamente ese momento, porque sin sufrimiento, pierde su alimento. El ego se sostiene en el drama, en la historia de yo y mi problema. Cuando esa historia se detiene, el ego desaparece, y solo queda el ser. Entonces surge una paz que no depende de las circunstancias. Una paz silenciosa, inmóvil, eterna. No la creas. No la alcanzas, simplemente la descubres. Y una vez que la tocas, aunque sea por un instante, algo dentro de ti sabe que no hay regreso. Puedes distraerte, puedes olvidarlo temporalmente, pero esa comprensión queda grabada en tu conciencia. Y tarde o temprano, volverás a ella. La mente dirá, necesito más tiempo para estar en paz. Pero el tiempo es precisamente su forma de posponer. Ella siempre promete que algún día serás feliz. Cuando logres esto. Cuando cambie aquello. Pero ese algún día nunca llega. Porque la mente no puede existir en el presente. Solo en el pasado o el futuro. Por eso, el despertar ocurre ahora. Solo ahora. No puedes pensar tu camino hacia él. Porque el pensamiento pertenece al tiempo. Solo puedes estar aquí. En este instante, sintiéndote vivo. El ego se revela ante esto. Dice, esto es demasiado simple. Y tiene razón. Es simple, tan simple, que la mente no lo puede comprender. Pero tú no eres la mente. Eres la conciencia que la observa. Esa conciencia no necesita entender. Porque ya lo es todo. Cuando empiezas a vivir desde ese espacio, las cosas externas siguen cambiando. Pero dentro de ti, todo permanece en calma. Incluso cuando la mente vuelve con sus viejas historias. Tú sabes que son solo eso, historias. Ya no reaccionas. Solo observas. Y entonces, sin esfuerzo, el control se desvanece. La mente se rinde. No porque la destruyas, sino porque la abrazas sin miedo. Comprendes que incluso ella forma parte del juego divino de la conciencia. Mira cómo cambia tu experiencia. Cuando escuchas la voz de tu mente decir, no estás bien, algo falta. Y tú, en lugar de creerle, simplemente sonríes. Esa sonrisa es el comienzo de la libertad. No luches contra la mente. La lucha la fortalece. Solo obsérvala. Acéptala como parte del todo. Y en esa aceptación, ella pierde su poder. Recuerda esto. La mente no quiere tu felicidad, porque la felicidad la vuelve innecesaria. Pero cuando tú ves eso, la mente se transforma. Ya no es un enemigo, sino un instrumento. Entonces,
El pensamiento se vuelve claro, preciso, útil. Y cuando ya no es necesario, se disuelve en el silencio. Ese es el equilibrio natural. Tu tarea no es controlar la mente, sino recordar quién la observa. Esa observación es el fin del sufrimiento. Ahora cierra los ojos un momento. Siente la quietud detrás de las palabras. El espacio entre cada respiración. Ahí está tu verdadera naturaleza. Ahí, donde nada necesita control. No hay nada que alcanzar. No hay nada que cambiar. Solo la vida, tal como es, moviéndose a través de ti. Y tú, como el cielo, simplemente observando cómo las nubes pasan, sin aferrarte a ninguna, porque sabes que tú no eres las nubes. Eres el espacio que las contiene. Esa es la libertad más profunda, la que la mente no puede tocar, la que no depende de pensamientos, ni de emociones, ni siquiera de comprensión. Solo silencio, solo presencia, solo ser. La mente construye su identidad a partir del tiempo. Ella dice, yo soy mi historia. Y esa historia se compone de recuerdos, de heridas, de logros y fracasos. Sin el pasado, la mente se siente perdida. Por eso lo revive una y otra vez. Como si repitiéndolo pudiera asegurarse de que sigue existiendo. Mira cómo sucede. Surge un pensamiento, esto ya me pasó antes. Y con él, todo un torrente de emociones. No estás reviviendo el pasado. El pasado te está reviviendo a ti. Te arrastra, te reclama. Te convence de que todavía eres esa persona que sufrió, que falló, que fue herida. Pero esa persona ya no existe. Solo existe la memoria de ella. Y esa memoria vive únicamente en la mente. Cuando ves esto, sientes algo liberador. No eres tu pasado. Eres la conciencia que lo recuerda. Y esa conciencia no ha sido tocada por lo que ocurrió. La mente usa el pasado para justificar su dolor. Y el futuro para mantener viva la esperanza. Te dice, cuando consiga esto, seré feliz. Y te mantiene corriendo hacia adelante, sin que nunca llegues a ningún lado. El ego necesita ese movimiento constante, porque no puede sobrevivir en la quietud del presente. El ahora es su fin. Por eso lo evita de todas las formas posibles. A veces con nostalgia, a veces con miedo, a veces con deseo, pero siempre con ruido. Observa la mente cuando proyecta el futuro. No lo hace para planear con claridad, sino para mantenerte ocupado. Te dice, debo estar preparado, debo tener el control. Pero el control es una ilusión. Nada en la vida puede ser completamente controlado. Y eso, para la mente, es inaceptable. Entonces se inquieta, se tensa, se angustia. Y tú crees que esa tensión es normal. La llamas preocupación. Como si preocuparte te ayudara a evitar el sufrimiento. Pero la preocupación es sufrimiento anticipado. Es sufrir por algo que aún no ocurre. Y que tal vez nunca ocurra. La mente no soporta el presente. Porque en el presente no tiene nada que hacer. El ahora no le da alimento. No hay pasado que analizar. Ni futuro que controlar. Solo la vida siendo. Cuando entras en ese espacio, la mente se disuelve. Y lo que queda es conciencia pura. Un silencio vivo. Una quietud tan profunda, que todo lo que antes parecía urgente, pierde su importancia. La mente te susurra. Si no pienso en el futuro, ¿cómo sobreviviré? Pero observa la vida. Las aves no piensan cómo volarán mañana. El árbol no planea cómo crecerá el próximo mes. Y sin embargo, todo florece con perfecta armonía. La vida no necesita tu control. Solo tu presencia. El control es miedo disfrazado de responsabilidad. Y el miedo nace de la separación. Cuando crees estar separado de la vida, sientes la necesidad de protegerte. Pero cuando te reconoces como parte de la totalidad, el miedo se desvanece. Porque ves que no hay otro del cual defenderte. La mente te dice, tienes que cuidarte. Y claro, en lo práctico eso es necesario.
Pero en lo profundo, esa frase esconde una mentira. Que estás solo. Y no lo estás. Nunca lo estuviste. La vida te respira. Te sostiene. Te guía. Solo que la mente, en su ruido, te impide escuchar esa guía. Por eso es tan importante el silencio. No como práctica espiritual, sino como forma de recordar quién eres. En el silencio, te das cuenta de que no hay nada que demostrar, nada que ganar, nada que perder. Solo este instante. Perfecto, completo, suficiente. El ego teme este momento, porque aquí no puede compararse con nadie. No puede decir soy mejor o soy peor. Aquí no hay jerarquías, ni logros, ni fracasos, solo ser. Y para la mente, eso equivale a la muerte. Pero no es la muerte del cuerpo, ni de la vida, sino del falso yo que creíste ser. Cuando ese yo se disuelve, descubres una inmensidad, una conciencia que siempre estuvo ahí, mirando a través de tus ojos, escuchando a través de tus oídos, sintiendo a través de tu cuerpo. Esa conciencia no tiene historia, no tiene edad, no tiene nombre, solo es. Y en esa simplicidad, descansas por primera vez. La mente te preguntará, ¿cómo puedo mantenerme presente todo el tiempo? Pero esa pregunta viene de ella. El presente no es algo que puedas mantener. Es lo único que jamás se ha ido. No necesitas lograrlo. Solo dejar de olvidarlo. La mente olvida. La conciencia recuerda. Y cuando recuerdas, todo vuelve a su orden natural. El pensamiento vuelve a su lugar. Como un sirviente que obedece al maestro. Tú no eres la mente. Eres la conciencia que la observa. La luz que la ilumina. El silencio que la contiene. Y desde ahí, nada puede controlarte. La mente es hábil. Cuando percibe que ya no puede dominarte a través del sufrimiento o del miedo, intenta hacerlo a través de lo espiritual. Te dice, ahora quiero estar en paz. Quiero ser más consciente. Quiero iluminarme. Y sin que lo notes, transforma la búsqueda de libertad en una nueva forma de control. Empiezas a comparar tu nivel de conciencia con el de otros, a medir cuán presente estás, a culparte cuando pierdes la calma. Y sin darte cuenta, el ego ha regresado disfrazado de buscador espiritual. Pero observa, ¿quién es ese que quiere despertar? ¿Quién busca la iluminación? Si lo miras de cerca, verás que es la misma mente de siempre, tratando de sobrevivir bajo un nuevo nombre. El verdadero despertar no es algo que la mente pueda alcanzar. No es una meta. Es la comprensión profunda de que no hay nadie que deba despertarse. Ya eres la conciencia despierta. Solo olvidaste reconocerte. Cuando ves esto, el esfuerzo se disuelve. Ya no intentas ser espiritual. Simplemente eres. Y en esa simplicidad, la paz surge por sí sola. No hay que aparentar nada. No hay que hablar de energías. Ni repetir frases hermosas. Todo eso puede ser útil. Pero si viene desde el ego, solo añade una capa más al control. La espiritualidad no es una idea. Es presencia viva. Y la presencia no tiene pretensiones. No necesita mostrarse, ni convencer, ni probar nada. Simplemente existe. Cuando estás verdaderamente presente, incluso el pensamiento "estoy presente" desaparece. Solo queda el estar. Un estar sin esfuerzo, sin forma, sin objetivo. Y ahí, la mente se rinde. No porque pierda, sino porque se ve a sí misma con claridad. Comprende que su propósito no era controlarte, sino servir a la conciencia. Cuando el ego se entrega, cuando deja de intentar dirigir la vida, se vuelve transparente. Ya no obstaculiza, sino que fluye como parte del todo. Y tú, que alguna vez creíste ser esa mente, descubres que siempre fuiste el espacio detrás.
El silencio que nunca se alteró. En ese estado, no hay orgullo espiritual. No hay deseo de enseñar. No hay necesidad de tener razón. Solo gratitud silenciosa. Gratitud por existir. Por respirar. Por sentir la vida pasar a través de ti. Y esa gratitud no viene del pensamiento. Surge del corazón. De ese centro profundo donde el control ya no existe. El control pertenece al miedo. La entrega pertenece al amor. Y el amor no busca tener poder. Porque es el poder mismo manifestándose. Por eso, cuando realmente amas, no necesitas controlar. El amor confía. El amor permite. El amor observa y deja ser. Cuando el amor habita tu interior, la mente se aquieta naturalmente. No porque la hayas forzado, sino porque ya no tiene motivo para luchar. El amor disuelve el miedo, porque ve la unidad en todo. Donde la mente dice yo y tú, el amor dice nosotros. Donde la mente ve separación, el amor ve continuidad. Y entonces comprendes que el verdadero control nunca fue necesario. Porque nunca hubo nada fuera de ti. Todo lo que temías perder era parte del mismo todo que te sostiene. Cuando vives desde esa comprensión, la vida se vuelve ligera. No porque no haya desafíos, sino porque ya no los ves como amenazas. Son solo movimientos de la existencia, olas que van y vienen sobre el mismo océano. La mente quiere que las olas se detengan, pero el océano no puede dejar de moverse. El truco está en recordar que tú no eres la ola, eres el océano. Cuando recuerdas eso, puedes permitir que la mente piense, que el cuerpo sienta, que la vida cambie. Y sin embargo, tú permaneces inmóvil, profundamente en paz. Entonces descubres que la mente nunca fue tu enemiga. Solo estaba confundida. Y tú la ves ahora con compasión. Le sonríes como se sonríe a un niño asustado. Porque entiendes que todo lo que intentaba era protegerte de un peligro que nunca existió. Ese es el verdadero final del control. Cuando dejas de resistir incluso a la mente. Cuando la miras con ternura. Y la aceptas como parte del milagro de la vida. A veces volverá el ruido. Volverán los viejos pensamientos. Las dudas, los miedos. Y está bien. Porque ahora sabes algo esencial. No necesitas creerles. Puedes escucharlos sin perderte en ellos. Como quien oye la lluvia caer. Sin intentar detenerla. Solo observas. Y permites que pase. Eso es libertad. La mente no puede controlarte. Porque ya no te opones. Y lo que no tiene resistencia, no puede ser dominado. Cuando llegas ahí, la vida se convierte en una danza suave. A veces lenta, a veces intensa, pero siempre armoniosa. Porque tú ya no bailas para controlar, sino para disfrutar el movimiento. Y en medio del movimiento, permanece el silencio. El mismo silencio que está aquí, detrás de estas palabras. Siente ese silencio ahora. Siente cómo te sostiene. No necesitas entenderlo, solo habitarlo. Ese silencio no tiene principio ni fin. Es la presencia misma. Es tu verdadero hogar. Y cuando habitas en él, no hay nada que controlar. Porque ves que todo está bien. Siempre lo estuvo. Solo la mente lo olvidó. Vivir en el mundo sin caer en el control de la mente no significa retirarse o huir de la vida. Significa vivir plenamente, pero sin perderte en la historia que la mente inventa sobre ti. El trabajo, las relaciones, las decisiones, todo eso sigue existiendo. Pero algo cambia profundamente en la manera en que lo experimentas. Antes, cada acción era un medio para un fin. Haré esto para lograr aquello. Diré esto para obtener eso. Y cada paso estaba teñido de ansiedad. La mente necesitaba asegurarse de que el futuro saliera exactamente como lo planeó. Pero la vida no funciona así. Nunca lo hizo. El futuro no te pertenece.
Solo este instante. Cuando estás presente, descubres que la acción nace por sí misma. No desde el miedo ni desde la necesidad de control, sino desde una claridad silenciosa. Una acción alineada con lo que es, no con lo que debería ser. Desde fuera, puede parecer lo mismo. Sigues trabajando, hablando, decidiendo. Pero por dentro, todo ha cambiado. No hay tensión. No hay expectativa. No hay yo que quiera controlar el resultado. Solo vida fluyendo a través de ti. En ese estado, las cosas suceden con naturalidad. Las decisiones se vuelven simples. No porque tengas toda la información, sino porque confías en algo más profundo que la mente. Una inteligencia silenciosa que no analiza, pero que siempre sabe. Esa inteligencia no te dice piensa más, sino siente más. Siente el momento. Siente la dirección. Siente si algo se abre o se cierra en tu interior. Ahí está la guía. No en las conclusiones del pensamiento, sino en la vibración del presente. Y cuando vives así, la mente ya no dirige tu vida, solo la acompaña. Pierde su obsesión por el control, porque ve que todo se desarrolla perfectamente sin su esfuerzo. Entonces el trabajo deja de ser una carga, porque ya no lo haces para probar tu valor. Ya no te defines por lo que logras. Simplemente disfrutas el acto mismo de hacer, sin esperar que te dé identidad. El amor también cambia. Deja de ser un campo de batalla para el control y el miedo. Cuando estás identificado con la mente, el amor se vuelve posesión, dependencia, exigencia. El ego dice, si te pierdo, no sabré quién soy. Y esa creencia lo hace sufrir. Pero cuando amas desde la conciencia, amas sin cadenas. Amas sin necesidad de controlar. El otro no es tuyo, ni tú eres suyo. Ambos son expresiones del mismo ser, bailando por un momento en la misma frecuencia. Y cuando el baile termina, no hay pérdida, porque lo que realmente amas no es la forma, sino la esencia que vive en todas las formas. Desde ese amor, no hay miedo, porque no hay separación. Así también cambian las decisiones. Antes elegías desde la mente. ¿Qué es mejor para mí? ¿Qué me hará ganar más? ¿Cómo puedo evitar el dolor? Ahora eliges desde la quietud. No hay cálculo. Hay alineación. No hay miedo. Hay confianza. Y lo más asombroso es que cuando no buscas controlar los resultados fluyen con armonía. Porque ya no los obstaculizas con tu resistencia. El universo no necesita tu control, solo tu cooperación. Eso es rendición. No renunciar, sino fluir. No someterte, sino confiar. La mente cree que sin control, todo sería caos. Pero observa la naturaleza. Nadie controla al sol, ni al viento, ni al mar. Y sin embargo, todo está perfectamente equilibrado. El caos aparente es danza, movimiento de una inteligencia infinita. Tu vida también forma parte de esa danza. Y cuando dejas de tratar de dirigirla, empiezas a bailar en sincronía con ella. Cada paso se vuelve liviano. Cada acción, un acto de presencia. Entonces comprendes algo esencial. La felicidad no se encuentra en tener el control, sino en confiar en el fluir. No en decidir el camino, sino en caminar con conciencia. La mente quiere certezas. La vida ofrece misterio. Y solo cuando abrazas el misterio, la existencia se revela como un milagro. Cuando te entregas, sientes un alivio profundo. No tienes que saberlo todo. No tienes que resolverlo todo. No tienes que entenderlo todo. Solo tienes que estar aquí. Y en ese aquí, todo se ordena por sí mismo. El amor, el trabajo, las relaciones, las decisiones. Todas se vuelven expresiones naturales de la conciencia, no estrategias de supervivencia del ego. La mente ya no te controla, porque tú has recordado algo más grande.
No eres el que vive la vida. Eres la vida misma, manifestándose, respirando, fluyendo. Siente eso ahora. No lo pienses. Siente la suavidad que aparece cuando dejas de intentar dirigirlo todo. Ahí, en ese instante sin esfuerzo, descansa tu verdadera libertad. Hay formas sutiles de control que la mente disfraza con nobleza. No las llama control. Las llama responsabilidad, disciplina, perfección, búsqueda de verdad. Pero si las observas con atención, notarás una raíz común, el miedo. La culpa, por ejemplo. La mente la usa para mantenerte atado al pasado. Te dice que hiciste algo mal, que deberías haber sido diferente, que aún tienes que pagar por tus errores. Pero, ¿quién es el que culpa y quién es el culpable? Si lo miras de cerca, ambos son pensamientos dentro de la misma mente. La culpa es una forma de control, porque mientras te mantienes atrapado en ella, sigues girando dentro del mismo círculo mental. El ego la usa para conservar su identidad. Soy el que falló, el que no merece, el que debe redimirse. Y esa historia le da existencia. Pero la conciencia no culpa. Solo ve. Y al ver, libera. Porque cuando ves algo con total claridad, sin juicio, sin resistencia, se disuelve por sí mismo. Cuando aparece la culpa, en lugar de justificarla o rechazarla, detente. Siente lo que realmente hay detrás. Bajo la superficie del pensamiento hice algo mal. Hay una energía más simple, el deseo de amor. El deseo de volver a sentirte en paz. Y esa paz ya está aquí. Solo espera ser reconocida. Así también actúa la autoexigencia. La mente dice, debo mejorar. Debo hacerlo bien. Debo ser mejor persona. Pero ese impulso, aunque parece positivo, a menudo nace del mismo miedo que alimenta al ego. El miedo de no ser suficiente. La conciencia no exige. Permite. Sabe que todo está creciendo en su propio ritmo. Nada necesita ser forzado. La flor no se esfuerza por abrirse. Simplemente florece cuando llega su tiempo. Cuando te ves con ternura, sin exigir perfección, descubres algo hermoso. La transformación ocurre sin esfuerzo, porque la presencia misma es sanadora. No necesitas corregirte, solo verte. Y cuando te ves sin juicio, la mente pierde otra de sus armas favoritas. La necesidad de tener razón. Ese impulso de defender tu punto de vista. De demostrar que el otro está equivocado. Es otra forma de control. El ego necesita tener razón para seguir sintiéndose alguien. Si no tiene razón, siente que desaparece. Por eso se aferra a las opiniones, a las creencias, a las interpretaciones. Pero observa, ¿qué se siente cuando sueltas la necesidad de tener razón? Cuando simplemente escuchas, sin preparar una respuesta, sin defender una postura, se siente espacio, silencio, paz. Y en ese espacio, surge algo más verdadero que cualquier argumento. La comprensión. La comprensión no necesita ganar. Solo necesita estar presente. Y cuando estás verdaderamente presente, ya no hay yo que defienda una idea. Solo la conciencia observando cómo la vida se expresa en distintas formas. Entonces la relación con los demás cambia. Ya no necesitas convencer, ni controlar, ni protegerte. Solo escuchar, solo ser. Y desde ese ser, las palabras que salen de ti llevan una fuerza diferente. No vienen de la mente, vienen del silencio. Y el silencio, cuando habla, no busca dominar, solo revela. Cada vez que eliges no reaccionar, no por represión, sino por conciencia, estás desmantelando el control interno. Estás recordando que no necesitas tener razón para estar en paz. Cuando la mente ya no puede manipularte con culpa, ni con exigencia, ni con orgullo, se queda sin estrategias. Y en esa rendición,
aparece la verdadera humildad. La humildad no es pensar menos de ti, sino pensar menos en ti. Es reconocer que la vida no gira alrededor del yo. Porque nunca hubo un yo separado de la vida. La mente se resiste a esa idea. Le parece aterradora. Pero en realidad, es su mayor descanso. Porque el peso de tener que ser alguien desaparece. Y cuando ese peso se va, queda solo ligereza. La vida vuelve a ser simple. Como cuando eras niño. Y el juego era solo juego. Sin propósito. Sin comparación. Ese estado no se pierde con la edad. Solo se cubre con capas de pensamiento. Pero en ti aún vive. Basta con mirar hacia adentro. Y sentir el mismo asombro de un niño. Viendo llover por primera vez. No necesitas lograr la paz. Solo dejar de interponerte entre tú y ella. La mente se interpone. Con sus juicios, sus exigencias, sus culpas, sus razones. Pero tú puedes observar todo eso sin involucrarte. Y en esa observación, la estructura del control se derrumba. No porque la destruyas, sino porque la trasciendes. Mira ahora a tu alrededor. Nada falta. Nada sobra. Incluso las cosas que parecen desordenadas. Están cumpliendo una función en el tejido invisible de la vida. Si pudieras ver toda la red de causas y efectos. Si pudieras percibir cómo cada evento está interconectado. Comprenderías que no hay error posible. Solo la mente puede llamar error a lo que no encaja en su plan. La conciencia solo ve perfección. Por eso, cada vez que algo no ocurre como esperabas, tienes una oportunidad para despertar. Puedes elegir la reacción de la mente. O puedes elegir observar. Observar sin etiquetar. Sin dramatizar. Solo ver. Y al ver, descubres que detrás del aparente desorden, hay una inteligencia mayor. Una corriente silenciosa, que siempre te lleva al lugar donde necesitas estar. Ahí, la mente se rinde completamente. Porque entiende, por fin, que nunca tuvo el control. Cuando la mente se disuelve, no desaparece el pensamiento. Desaparece la identificación con él. Y ese simple cambio lo transforma todo. El pensamiento sigue surgiendo, pero ya no te arrastra. Pasa por tu conciencia. Como una nube ligera cruza el cielo. Antes la seguías. Te aferrabas. Creías que eras la nube. Ahora sabes que eres el cielo. Y el cielo nunca se ve afectado por lo que lo atraviesa. Las tormentas vienen y se van. Pero el cielo permanece inmutable. Sereno. Abierto. Infinito. Así es la libertad real. No consiste en hacer lo que quieras, sino en dejar de ser esclavo de tus pensamientos. No es la ausencia de movimiento, sino la ausencia de identificación. Cuando ya no eres dominado por la mente, puedes moverte por el mundo con total naturalidad. La vida se vuelve simple, fluida. Te descubres actuando sin esfuerzo, diciendo lo necesario, haciendo lo correcto, sin que nadie dentro de ti te diga cómo hacerlo. Lo que antes parecía una decisión complicada, se vuelve claro en el instante. No porque la mente haya calculado todas las variables, sino porque la conciencia responde espontáneamente, como el cuerpo responde al calor o al frío, sin deliberación, sin conflicto. Eso es vivir desde la inteligencia del ser, una inteligencia que no proviene del pasado, ni de la experiencia, ni del conocimiento, sino de la presencia misma. Cuando actúas desde ahí, la vida se alinea contigo, no porque la controles, sino porque ya no la obstruyes. Tú y la vida dejan de ser dos cosas. Solo hay un fluir continuo. Al principio, la mente teme esa entrega. Cree que sin sus planes, sin sus previsiones, todo saldrá mal. Pero cuando te atreves a confiar, descubres que la existencia siempre supo más que tú, que incluso los caminos que parecían errores, te llevaron exactamente al lugar que necesitabas.
Entonces comienzas a mirar el pasado con compasión. Ves que incluso tus tropiezos fueron maestros. Que cada pérdida fue una purificación. Que cada dolor te empujó hacia la verdad. Y en esa comprensión, el resentimiento desaparece. No hay nada que perdonar. Porque nadie te hizo daño realmente. Solo la vida, jugando sus papeles, mostrándote lo que aún debías ver. El ego cree que la libertad se encuentra en el control, en dirigir el destino, en decidir quién debe ser. Pero la verdadera libertad es darte cuenta de que ya no hay nadie que controlar. No hay yo separado, solo conciencia. Y en esa conciencia, la vida se celebra a sí misma. Cada respiración, cada sonido, cada mirada, se vuelve sagrado. Comienzas a notar belleza en todo. En las cosas simples. En la luz que entra por una ventana. En el sonido de una hoja cayendo. En el rostro de un desconocido. La mente antes pasaba por encima de todo eso. Demasiado ocupada pensando en algo más. Pero ahora, no hay algo más. Solo esto. Solo ahora. Y lo sorprendente es que eso que parece tan pequeño es infinito. El presente contiene toda la eternidad. Cuando estás completamente presente, no hay pasado ni futuro, solo la plenitud del ser. Y en esa plenitud, no hay deseo, porque todo está completo. Por eso, cuando vives desde la conciencia, la búsqueda termina. No porque tengas todas las respuestas, sino porque ya no hay preguntas. Solo vida sucediendo. Y tú, siendo. A veces las personas creen que ese estado de presencia significa quedarse inmóvil, sin ambiciones, sin propósito. Pero no es así. La acción continúa, pero ya no nace de la carencia. Nace de la abundancia. Antes actuabas porque faltaba algo. Ahora actúas porque rebosa algo. Actúas desde la plenitud, no desde la necesidad. Y eso cambia la energía de todo lo que haces. El mundo puede parecer el mismo, pero tú ya no lo percibes igual. Porque el que mira ha cambiado. Y cuando el que mira cambia, todo cambia. El amor que antes buscabas fuera, comienza a fluir desde adentro. Ya no necesitas que te amen para sentirte completo. El amor no es una emoción. Es el estado natural del ser. Cuando la mente deja de interferir. Cuando miras a alguien y ves más allá de su forma, más allá de su historia, ves lo mismo que eres tú. No dos seres separados, sino una misma conciencia, reflejándose a sí misma, en infinitas formas. Ahí termina toda necesidad de controlar, de poseer, de ganar. Solo queda amar. Y ese amor no se puede describir. Solo se puede experimentar. No tiene nombre. No tiene objeto. No tiene fin. Es el silencio vibrando como existencia. La quietud latiendo como vida. Cuando permaneces ahí, descubres que el sufrimiento nunca fue real. Fue solo una sombra creada por la mente. Al olvidar quién eras, ahora lo recuerdas. Y en ese recordar, la mente se arrodilla ante la conciencia. Ya no como un enemigo, sino como una herramienta al servicio de la vida. Entonces usas el pensamiento cuando es necesario. Y lo dejas descansar cuando no lo es. Hablas cuando algo verdadero quiere expresarse. Y callas cuando el silencio es suficiente. Esa es la verdadera maestría. No dominar el mundo, sino vivir sin ser dominado por tu mente. La libertad no está lejos. No está en el futuro. Está en este instante, donde la mente se queda sin argumentos. Y tú simplemente eres. Siente eso ahora. No trates de entenderlo. Siente cómo la vida sucede sin esfuerzo. Tu corazón late. Tu respiración ocurre. Nada requiere tu control. Y en esa rendición, encuentras algo que la mente buscó toda su vida. Paz. Una paz tan profunda,
que no depende de nada, ni de lo que tienes, ni de lo que haces, ni de lo que piensas, solo de ser. La mente no quiere tu felicidad, porque la felicidad la vuelve innecesaria. Pero tú no eres la mente. Eres el espacio en el que incluso la mente es aceptada. Cuando comprendes eso, ya no necesitas controlarla. La abrazas, y en esa aceptación, ella se calma, porque todo lo que la mente necesitaba, desde el principio, era tu atención amorosa. Cuando la mente deja de luchar, cuando deja de intentar controlar, surge algo que no conocía: la rendición. Y no es rendición como derrota, sino como regreso. Regreso al hogar interior, al lugar del que nunca te fuiste realmente. Rendirse no es abandonar, es aceptar que no hay nada que conquistar. La vida no necesita ser vencida, solo vivida. Cuando te rindes, el control desaparece, y lo que antes parecía caos, se revela como orden perfecto. Cada cosa tiene su tiempo, cada persona su camino, cada evento su propósito. Y tú, por primera vez, dejas de oponerte. Entonces aparece una felicidad sin motivo. No viene del logro, ni de la aprobación, ni del futuro. Surge del simple hecho de existir. Esa es la felicidad que la mente no puede fabricar, porque no depende de pensamientos, sino de presencia. Y cuando la sientes, comprendes que no hay nada que agregar. Todo ya está bien. Tu respiración, el sonido que te rodea, el latido de tu corazón, todo sucede sin esfuerzo. Esa es la inteligencia de la vida, guiándote en silencio. Cuando vives desde ahí, ya no buscas controlar nada, porque ves que la vida se encarga de todo. Y esa comprensión es el comienzo de la verdadera libertad. Imagina que por un instante, todo lo que te preocupa se detiene. Nada que cambiar, nada que mejorar, nada que temer. Solo tú, presente. Puedes sentir cómo, sin hacer nada, ¿ya estás completo? Ese instante de quietud no depende de circunstancias, ni de lo que pienses. Está aquí, ahora, esperando que lo reconozcas. La mente cree que la felicidad es un destino, pero la felicidad es la ausencia del pensamiento que la busca. Solo cuando dejas de perseguirla, la encuentras. Quizás toda tu vida ha sido un viaje para descubrir algo que nunca perdiste. No eres tus pensamientos, ni tus emociones, ni tus logros, ni tus miedos. Eres la conciencia que observa todo eso. Y esa conciencia nunca ha sufrido, nunca ha fallado, nunca ha necesitado controlar nada. Cuando recuerdas eso, el mundo sigue igual, pero tú ya no eres el mismo. El ruido puede continuar, pero dentro de ti hay silencio. Y ese silencio no se rompe, solo se expande. Permanece ahí. No lo busques, solo reconócelo, porque ese silencio eres tú. Si estas palabras resonaron en ti, si en algún punto sentiste ese instante de paz, acompáñame en el siguiente encuentro. Suscríbete al canal y sigamos explorando juntos este silencio que nunca termina, porque la mente no quiere tu felicidad, pero tu conciencia sí.